a ver, la personalidad, esto lo comentamos hoy y otras veces, es una entidad. Quiere decir, es un núcleo de conciencia que tiene distintos grados constitutivos que obedecen a distintas leyes, pero es una entidad. La personalidad en su conjunto es una entidad con un estado de conciencia que se subdivide en núcleos que operan en 3 leyes diferentes, pero es una entidad. Quiere decir, lo que ocurre a cualquiera de los núcleos de la entidad, preponderantemente no puede dejar de tener impacto o consecuencias en los otros núcleos. Entonces, que un aspecto purificatorio haga hincapié en la parte etérico-física, no está excluyendo, ¿sí?, a la parte psíquica, que dice la parte mental y emocional, de recibir, ¿sí?, o de ser llevada a vivir lo que corresponda. A veces el impacto es más psíquico, pero esto no quiere decir que no va a tener consecuencias a nivel etérico-físico, dependiendo cómo la psiquis acepte, ¿sí?, participe, ¿sí?, desenvuelva esa situación, cómo la asuma. Entonces, la purificación ocurre en el contexto de la personalidad. El ego también, ¿sí?, participa de esos procesos. Cuanto más identificación tiene con la personalidad, él también va pasando por procesos purificatorios porque es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque al estar durante tantas encarnaciones identificado y convencido que él era la personalidad, que cuando pensaba, pensaba él, que cuando sentía, sentía él, que cuando actuaba, actuaba él, el ego está impregnado de una cantidad, tiene una fibrosis, una callosidad muy grande material el ego. Entonces él también pasa por purificaciones. Generalmente al ego, cuando la personalidad va pasando por secuencias purificatorias, el ego vive un reflejo de eso en sí mismo. Y es más elevado el proceso purificatorio a medida que él entiende que la personalidad es un campo ajeno a su conciencia, pero con el cual se compromete para hacer un ensayo evolutivo superior, quiere decir, dominar la materia en nombre del alma. Entonces, como entidad, la personalidad y el ego, como extensión reencarnante del alma, pasan por el proceso purificatorio siempre con distintas connotaciones, aunque alguno de esos núcleos principalmente sea el eje fundamental, transitoriamente fundamental de lo que está ocurriendo. Sí, porque el ego tiene que aprender. A ver, el ego es sumergido en la materia como núcleo reencarnante, como energía reencarnante, para que a través de no poder salir de la materia hasta que se cumple el plazo, él aprenda a manejarse con la materia. Porque la porción inmediata de materia que recibe el ego para hacerle el aprendizaje es precisamente la personalidad, que es, ¿sí?, una adaptación de las 3 leyes tridimensionales planetarias. El ego, cuando se sumerge en la matriz material, recibe sustancia mental, sustancia astral emocional y sustancia etérico-física, con la cual queda comprometido en un estado transitorio de esa entidad que llamamos personalidad. ¿Para qué? Para asumir qué hacer, cómo hacerlo, cómo resolver la situación de estar sumergido en la materia, que por carácter transitivo es cómo manejarse en el planeta, porque esa sustancia es sustancia planetaria la que le dan para sumergirse, solo que la ley kármica adapta esas 3 leyes para que el grado de sustancia de cada una de las 3 esté acorde a las necesidades que el ego necesita enfrentar. Entonces, cuando hay un proceso purificatorio, es vivido tanto por el ego como por la personalidad. El ego tiene que aprender a estar ante lo que la ley de purificación implique y señale en cada uno de esos niveles o en todos los niveles si fuera necesario, porque simultáneamente la purificación puede darse intensamente en los 3 niveles. Entonces él tiene que aprender a estar en un contexto que es muy ajustado para él, porque es un traje hecho a medida, él no se lo puede sacar. Y como está hecho a medida, lo siente como si fuera el mismo. De ahí la gran prueba de romper la ilusión de que él no es la personalidad. En las etapas de inmadurez, el ego se siente la personalidad. No puede ver a la personalidad actuar desde afuera. Está tan comprometido con la materia con la cual se revistió, que él juraría durante cientos de encarnaciones, miles de encarnaciones, que no son 2 cosas. Yo soy esto, soy la personalidad. A tal punto, y esto lo dijimos muchas veces también,
que antiguos instructores han confundido ego y personalidad, enseñando que eran lo mismo, sobre todo los instructores de Oriente, siendo que no es lo mismo. Y hay instructores actualmente en la transición que siguen transmitiendo el mismo error, como si ego y personalidad fueran lo mismo, y no lo son. A tal punto, la ley de purificación actúa también favoreciendo que el ego empiece a esclarecerse, empiece a notarse a sí mismo como algo ajeno a la materia, como algo que no tiene que ver con la materia misma, como si la personalidad tiene que ver. Es como que una persona que está en un estado esquizofrénico, totalmente loco, se pone un traje y él cree que es el traje. No, él tiene que aprender que el traje se lo puede desabrochar, sacar, quedar totalmente desnudo, mirarse al espejo, ver el traje ahí, el acá, y va a decir, ay, algo me partió al medio. No. Esto es el traje, esto sos vos. Entonces, para la mayoría en esta humanidad, por la compulsividad de su identificación con la materia, creen que el traje son ellos. Por eso las grandes complicaciones y de estar confirmando continuamente que la materia es verdad y la verdad es materia. Porque el ego no se descubrió todavía como lo que es, porque el ego es vida interna. Si algo está actuando aquí y ahora, si no es materia, es vida interna. No hay otra opción, ¿se entiende? El ego tiene que llegar a percibir eso, a vivenciar eso.